Jesús es nuestro Señor y Salvador. En la palabra de Dios, en las Escrituras, en los Evangelios nos hablan acerca de Jesús. El día de hoy vamos a hablar de la vida de Jesús. Antes de empezar esta lectura, acompáñame a orar. Vamos a orar. Padre, gracias te damos, bendito Dios. Vamos a leer tu palabra. Tu palabra nunca regresa vacía, Señor. Ayúdanos con tu Espíritu, Señor. Enséñanos lo que tú tienes para nosotros en esta noche. Gracias te damos en el nombre de Jesús. Amén. Con esta corta oración vamos a empezar esta lectura en Mateo capítulo 16. Y vamos a leer la primera perícopa, del versículo 1 hasta el versículo 4. Dice así: la demanda de una señal. Vinieron los fariseos y los saduceos para tentarle y le pidieron que les mostrase señal del cielo. Mas él respondiendo les dijo: cuando anochece decís buen tiempo, porque el cielo tiene arreboles. Y por la mañana, hoy habrá tempestad, porque tiene arreboles el cielo nublado. Hipócritas, miren, hipócritas, que sabéis distinguir el aspecto del cielo, mas las señales de los tiempos no podéis. La generación mala y adúltera demanda señal, pero señal no les será dada, sino la señal del profeta Jonás, y dejándoles se fue. Voy a hablar de dos cosas. Nosotros sabemos que cuando el cielo está despejado, decimos es un buen tiempo, pero cuando vemos los cielos oscuros, las nubes están llenas de agua y va a llover. Entonces nosotros sabemos distinguir los tiempos. De la misma manera, los fariseos, Jesús les está diciendo que ellos sabían distinguir los tiempos, pero ellos no sabían distinguir las señales. Solamente una le iba a ser dada, dice, la señal del profeta Jonás. ¿Y cuál es esa? Bueno, el Hijo del Hombre estaría en lo profundo de la tierra 3 días y 3 noches, así como Jonás estuvo en el vientre del pez 3 días y 3 noches. Muy bien, qué importante es entender que a veces las personas buscan cosas, buscan señales, cosas espectaculares, cuando lo más sencillo es creer en Dios y creer en su palabra. Amén. Muy bien, vamos a avanzar y ahora vamos a leer acerca de la otra perícopa, versículo 5 hasta el versículo 12. Y dice así, acerca de la levadura de los fariseos. Llegando sus discípulos al otro lado, se habían olvidado de traer pan. Y Jesús le dijo: mirad, guardaos de la levadura de los fariseos y de los saduceos. Ellos pensaban dentro de sí, diciendo: esto dice porque no trajimos pan. Y entendiéndolo Jesús, les dijo: ¿por qué pensáis dentro de vosotros, hombres de poca fe, que no tenéis pan? ¿No entendéis aún ni os acordáis de los 5 panes entre los 5,000 hombres? ¿Y cuántas cestas recogisteis? ¿Ni de los 7 panes entre los 4,000? ¿Y cuántas canastas recogisteis? ¿Cómo es que no entendéis? Wow, miren, Jesús está hablando, que no fue por el pan que os dije que guardaseis de la levadura de los fariseos y de los saduceos. Entonces entendieron que no les había dicho que se guardasen de la levadura del pan, sino de la doctrina de los fariseos y de los saduceos. Muy bien, ahora aquí voy a mencionar solamente una cosita: la levadura. ¿Qué es la levadura? La levadura está compuesta de microorganismos llamadas levadura. Es un microorganismo que lo que ocurre es que hace una reacción química que produce alcohol y también produce otro tipo de gases, y por lo cual usted se ha dado cuenta que las masas se hinchan, es debido a la levadura. Muy bien, así es la doctrina. ¿Qué significa? Que un poquito de levadura leva toda la masa. Cuando nosotros le damos lugar a cosas que no son conformes a las escrituras, eso puede desviar, puede inclusive hacer que las personas malinterpreten o se puedan alejar de la verdad de las escrituras. Por eso que acá le menciono que tenemos que tener cuidado
de la doctrina de los fariseos y de los saduceos. Qué importante es entender que nosotros tenemos que predicar con el ejemplo. Los fariseos eran hipócritas porque decían y no hacían, mas nosotros somos llamados a decir y hacer. Como una vez escuché, ser y hacer. Son dos cosas que tenemos que hacer. Muy bien, ahora pasamos a la siguiente perícopa. Esta es la tercera perícopa y vamos a leer del versículo 13 hasta el versículo 20. Nos va a hablar acerca de la confesión de Pedro. Wow, el apóstol Pedro. Vamos a ver qué nos dice la escritura. Viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo: ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Ellos dijeron: unos Juan el Bautista, otros Elías y otros Jeremías o alguno de los profetas. Él les dijo: ¿y vosotros quién decís que soy yo? Respondiendo Simón Pedro dijo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces le respondió Jesús: bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino el Padre que está en los cielos. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Y a ti te daré las llaves del reino de los cielos, y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Entonces mandó a sus discípulos que nadie dijese que él era el Jesús, el Cristo. Muy bien, acá vemos algo importante, es el núcleo, lo central, que es la confesión de Pedro respecto a Jesús. Jesús es el Hijo de Dios viviente. Y esto es lo que nosotros, como cristianos, creemos. Jesús no solamente era un hombre, Jesús es el Hijo de Dios. Y en esta confesión de Pedro, todos los cristianos nos afirmamos en esta confesión de fe. Jesús es el Hijo de Dios. Qué maravilloso que acá luego le da a Dios una promesa a Pedro. Pedro iba a ser la roca o la piedra. Es importante, ¿saben por qué? Porque Pedro era un hombre inconstante, sus emociones subían y bajaban, pero Jesús le decía: tú vas a ser estable como esta piedra. Pero Jesús, recordemos, es la roca. Si nosotros somos piedras pequeñas, Él es la roca grande, la que nos guarda, la que nos soporta, la que está como la base de nuestra vida. Y aquí podemos ver esta verdad de la palabra de Dios. Muy bien, la última perícopa, Jesús anuncia su muerte, versículos 21 hasta el versículo 28. Y esta es una parte importante porque acá anuncia su muerte, porque Jesús vino con un propósito. Y vamos a leer, dice, versículo 21. Desde entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho de los ancianos y de los principales sacerdotes y de los escribas, y ser muerto y resucitar al tercer día. Wow, miren qué maravilloso. Declara cómo le iba a pasar todas esas cosas, pero iba a resucitar el tercer día. Versículo 22. Entonces Pedro, tomándole aparte, comenzó a reconvenirle. ¿Qué significa esta palabra? Significa le quería convencer a que no lo haga. Ese era reconvenirle. Le quería convencer a que no lo haga, diciendo: Señor, ten compasión de ti. En ninguna manera esto te acontezca. Pero él, Pedro, volviéndose, dijo a Pedro: quítate de delante de mí, Satanás. Wow, miren, después de decirle: tú serás piedra, tú serás roca, etcétera, te daré a ti la llave de los cielos, de los reinos. ¿Quién está diciendo aquí? Apártate de mí, Satanás. Me eres tropiezo, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en las cosas de los hombres. Entonces Jesús dijo a sus discípulos: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. Qué maravilloso. Él nos da un gran ejemplo. Jesús se está negando a sí mismo y luego nos dice a nosotros: si tú me quieres seguir, también niégate a ti mismo. Es que Jesús, lo que Él dice, Él lo hace. Él nos da un ejemplo grande de ser y hacer. Versículo 25.
porque a todo el que quiera salvar su vida la perderá, y todo el que pierda su vida por causa de mí la hallará. Porque ¿qué aprovechará al hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma? Porque el Hijo del Hombre vendrá en la gloria de tu Padre con sus ángeles, y entonces pagará a cada uno conforme a sus obras. De cierto os digo que hay algunos de los que están aquí que no gustarán la muerte hasta que hayan visto al Hijo del Hombre viniendo en su reino. Muy bien, con estas palabras entonces terminamos esta lectura y con esta promesa que el Hijo vendrá. Dice, el Hijo del Hombre viniendo en su reino. Y nosotros, como cristianos, esperamos su segunda venida. Es una promesa. Él viene, Él regresará. Y Él vendrá como Rey de Reyes y Señor de Señores. Ya no como el Cordero inmolado, ya no como yendo a la cruz, sino que Él vendrá como Rey victorioso. Y es la promesa en la cual nosotros esperamos su segunda venida. Gloria a Dios. Vamos a orar. Padre, gracias te damos, bendito Dios, por tu palabra. Aquí encontramos grandes promesas y también, Señor, grandes verdades. Tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Cristo. Y a ti esperamos que tú regreses. Ayúdanos, Señor, a poder permanecer fiel, Señor, hasta el día en que tú vengas. Gracias por cada uno de los que ha escuchado esta palabra. Tu palabra nunca regresa a ti vacía. Gracias te damos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bien.